Bienvenidos a todos nuevamente a esta sexta sesión en cuanto a comunicaciones hídricas en el 2025. Comunicaciones hídricas es apoyada por la fundación sueca que se llama Grundfos. Me da muchísimo gusto ver la participación en el chat, también en el WhatsApp, en los medios sociales. Les alentamos que si desean compartir sus experiencias en los medios sociales, hashtag Water in Communications, Water Week, y podremos compartir sus experiencias. Asimismo, en el chat por correo electrónico, me da curiosidad saber qué obtienen al respecto. Y llevaremos a cabo, o tendremos más bien otra oportunidad de compartir su experiencia. Y hablaré de esto en breve. Como por lo general hacemos, esta es la logística del día de hoy. No se les olvide conectarse a la interpretación al idioma de su preferencia, inglés, español o árabe. Tenemos a las intérpretes el día de hoy que nos permiten comunicarnos y escuchar el idioma de nuestra preferencia. En la parte inferior de su pantalla verán el icono de interpretación que se ve como un globo mundial. También puede estar ubicado bajo More, los 3 puntos, y escojan el idioma de su preferencia. Les recuerdo que las grabaciones se cargan algunos días después de la sesión. Ya tenemos la semana 1 y la semana 2, están listas en inglés, español y árabe, lo pueden revisar. La grabación del martes será incluida en algunos días y la grabación del día de hoy se incluirá la próxima semana. Necesitamos editar la interpretación, por eso se tarda algunos días y verán todas las grabaciones. No obstante, otro recordatorio que tenemos el Google Drive, es un Drive abierto. Van a ver las sesiones, las diapositivas, el resumen de las sesiones que se obtienen del chat. Por lo tanto, si tienen recursos, comentarios, algún tipo de reflexión o cualquier cosa que deseen compartir con los demás participantes, por favor, escríbanlo en el chat, en el idioma de su preferencia, y yo lo capturaré en los resúmenes de todo esto y podrán encontrarlos en el Google Drive. También tienen el programa en su totalidad si desean escuchar las sesiones anteriores, de qué se trataron, y las que llegarán, verán ustedes también esto en el programa PDF. Y también tenemos información sobre la sesión abierta que se llevará a cabo el jueves 13 de agosto. Para aquellos de ustedes que no estuvieron presentes en las sesiones anteriores, habrán recibido la información al respecto a través de un correo electrónico. Pero les voy a explicar rápidamente. El 14 de agosto, que nos llevará a la Semana Hídrica, llevaremos a cabo una sesión abierta para que ustedes presenten sus proyectos de la comunicación hídrica, cualquier historia de la cual deseen ustedes hablar relacionada con el agua y las comunicaciones que nos lleven a la Semana del Agua, es decir, un proyecto que les importe, en el cual deseen retroalimentación o colaboración o ideas o soluciones, desafíos. Es decir, presenten su historia en un formato Google. Vamos a compartir el link también en el chat y en los siguientes correos electrónicos. Podrán presentar sus historias y escogeremos 5 de estas historias para llevar a cabo una presentación de 5 minutos el 14 de agosto, y después los dividiremos en sala para compartir con los participantes, con retos parecidos, ideas para contribuir a sus proyectos, y ojalá exista una sesión en la cual podrán aprender entre ustedes. Es decir, colaboración y trabajo significativo. Por lo tanto, compartan su historia antes de finalizar este programa, antes de finalizar la semana entrante, y compartiremos los proyectos y las personas que han sido escogidas para llevar a cabo las presentaciones, esto a principios de julio. Si hay preguntas al respecto, por favor envíenme un correo electrónico. Eso es todo en cuanto a los avisos el día de hoy, es decir, de mi parte. Les presentaré a los ponentes del día de hoy. Nos vamos a enfocar en el periodismo de investigación y tengo el placer de darles la bienvenida a Khadija Karim y a Kehinde Ogunnyele de Data Fight. Khadija
es analista de datos con una gran pasión de datos e historias que llevan a cabo cambios sociales y responsabilidad en la actualidad. Trabaja en Identify, en donde lleva a cabo investigaciones e informa sobre los temas más importantes sociales, incluyendo la inflación, cambio climático, equidad de género y políticas. Ella tiene antecedentes en economía y 3 años de experiencia en periodismo de datos y en el desarrollo de datos. Ya ha producido varios informes en cuanto a inflación en Nigeria y ha apoyado distintos proyectos de periodismo de investigación. Comenzará la sesión del día de hoy con un panorama sobre cómo el clima y los temas ambientales pueden ser explorados a través del periodismo de investigación, a través de los datos. Y después de su presentación, escucharemos una sesión más práctica para identificar el valor de los datos en las historias, dirigido por Kehinde, y él tiene gran habilidad en periodismo y analista y un capacitador en Data Flight. Él utiliza estas historias de datos para que el gobierno sea responsable, mejorando los informes con la visualización de datos e infografías, con más de 700 periodistas que han sido capacitados, y en esto, en Nigeria y otros países, él colabora con las salas de prensa para colaborar con estos escritorios de datos. Ahora, como apasionado, él ha cubierto la crisis climática y la solución en el norte de Nigeria. Tiene una presidencia de los medios con IAJC y con otros ha participado en distintas cátedras de periodismo, ha obtenido premiaciones y ha facilitado las capacitaciones de periodismo. Él tiene experiencia en revisar datos, así que ambos, bienvenidos, y ahora tienen la palabra. Hola a todos, muchísimas gracias por su amable presentación. Como decía, me llamo Khadija Karim, soy investigadora y periodista, trabajo en datos en Nigeria, en donde encabezo la investigación de políticas y comunicaciones, es decir, este departamento. Investigamos datos, análisis, tenemos investigación de datos para apoyar el crecimiento del público, de los sectores privados, obteniendo y transformando los datos en datos que brinden información. Asimismo, creamos datos a través de visualizaciones para la toma de decisiones informadas. Ambos estamos basados en el Reino Unido y en Nigeria. Deseamos llenar las brechas en estos temas, en especial apoyamos políticas de gobernanza, análisis, rendición de cuentas en Nigeria. Nosotros llevamos a cabo acceso en cuanto al acceso de recursos, por lo tanto, brindamos datos importantes, es decir, eh, bienvenidos nuevamente a todos ustedes. Y mi sesión el día de hoy se basará en la importancia del periodismo promovido por datos que puedan influir en la toma de decisiones. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? No, todavía. Ahora sí, como decía, mi sesión se basará en la importancia del periodismo promovido por los datos, la influencia en la toma de decisiones. Es decir, yo hablaré sobre la cuestión teórica y mi colega hablará sobre la sesión práctica. Ante todo, deseo que todos
rompamos el hielo y deseo que que veamos estas 5 o 10 preguntas y respuestas. Entonces, la pregunta es, si vamos a contar una historia sobre tu comunidad utilizando solamente un dato de información, ¿qué es lo que dirías? Pueden contestar la pregunta, también pueden escribir la respuesta en el chat. Cecil, ¿puedes leer las respuestas, por favor? Sí, como no. Voy a copiar las preguntas, más bien la pregunta en el chat. Ahora, si vamos a contar una historia sobre el agua en tu comunidad utilizando un solo número o palabra, ¿qué es lo que sería? ¿Qué es lo que dirías? Tenemos ya a Meli que dice, utilizaría el abordar el agua potable que se utiliza en el Reino Unido para jalar la cadena del baño. No sé cómo podemos utilizar un número, ya le pone un 5 y Sud le da el número 2, Kim el número 5. Muy bien. Me imagino que es una ODS, un objetivo de desarrollo sostenible. ¿Alguna otra respuesta? Tenemos el número 10, el número 6, 2 de 10 en el regresar al pasado. A lo mejor tiene que ver con el ODS también. 7, 6. La vida en sí misma es un número infinito. Y después tenemos más unos y más seises, probablemente el ODS 6. Uno para el individualismo y el autosuministro. Entonces, esta pregunta que acabo de hacer es para demostrar que los datos, no importa que tan pequeñas esa pieza de información, tiene el poder de darnos la habilidad de poder influir. Pero los datos no son suficientes, necesitamos analizar, porque recuerden ustedes que las historias se interpretan a través de los datos y los datos a veces son inaccesibles. El periodismo, es decir, los datos promovidos por el periodismo tienen una influencia. Entonces, los datos y el periodismo, cuando combinados, brindan soluciones y historias con impacto. O sea, esto a través de la investigación, revisar datos o toma de soluciones. Por lo tanto, estos son los enfoques que el periodismo lleva a cabo de la mejor manera posible. En esta sesión vamos a ver los objetivos de aprendizaje. Vamos a entender cómo el clima y los temas hídricos se encuentran con el valor hídrico. Hablaremos de las historias con base en la evidencia y el valor de los datos. Reconoceremos una falta de información en cuanto a los riesgos que conllevarían en los datos de periodismo. Vamos a aprender sobre las herramientas y técnicas transparentes para un reporte ético. Ganancia en cuanto al exponer de manera abierta estas fuentes o plataformas. Entonces, aquí podemos ver un gráfico en donde podemos ver la intersección entre datos, cambio climático y periodismo. Como decía, los datos tienen un papel crítico en el periodismo porque permite revisar las verdades que no siempre son perceptibles. Por lo tanto, los datos te ayudan a verificar, fortalecer cuáles son las tendencias climáticas, los desafíos hídricos también. Entonces, este tipo de periodismo en cuanto a la aportación con datos va más allá de las noticias importantes. Te permite tener, digamos, información
pública, en salud, en cambio climático y en otros temas. Les voy a dar un ejemplo. Cuando uno revisa los datos que son tendencia, hay que asegurarnos de que, por ejemplo, si hablan de una falta de lluvia, entonces los datos te hablan del cambio climático, de la vulnerabilidad y del acceso al agua. Por lo tanto, es importante tener todos estos datos. Y así los periodistas pueden exponer los problemas sistémicos, como por ejemplo servicios que no tienen financiamiento, una falta de infraestructura o una respuesta lenta del gobierno en cuanto a la degradación ambiental. Los datos también te ayudan a ver quién es el responsable. Les ayuda a los tomadores de decisiones rendir cuentas a través de estadísticas, gráficos o sencillamente gastos públicos, como dije antes. Es decir, que no cubren las necesidades a nivel ambiental o las zonas que se están investigando, se están reportando. Por lo tanto, muy a menudo los datos son datos que te brindan transparencia y llevan a cabo acciones a nivel político, y también son poderosas en cuanto a los datos cuando podemos verlos en las historias. Son gráficos claros o a la mejor líneas de tiempo. Todo esto es más accesible a los lectores. Se publica y los legisladores pueden entender de qué se trata esta historia a través de mapas, por ejemplo, porque a lo mejor persuade aún más que sencillamente tú lanzar números o lanzar palabras. La visualización tiene un gran impacto y es una parte muy importante en las historias. Entonces, aquí, digamos, te da las bases de lo que vas a informar. Y la visibilidad te permite entender las cosas aún más. Pasemos ahora, este es un gráfico sobre la crisis convergente del clima, del agua y del periodismo. Anteriormente hablé de la intersección utilizando datos, cambio climático y el periodismo. Así que aquí podemos ver la convergencia de esta crisis entre el clima, el agua y el periodismo. Aquí esta intersección trata de capturar la realidad conforme se intensifica el cambio climático. Los efectos más inmediatos y visibles tienen que ver con el agua a través de inundaciones, desplazan a las comunidades a través de las sequías, destruyen las cosechas, limitan el acceso a agua limpia y potable, y el agua se convierte en algo principal en cuanto a las urgencias del cambio climático a nivel global. Por ende, estas crisis convergentes van más allá de las distintas narrativas. Nos hablan de que se enfoca más sobre las implicaciones a todos los niveles. Entonces, el periodismo y la narrativa de estos cuentos, uno puede hablar de historias contundentes en detalle, brindando patrones, por ejemplo, de lluvias y la intersección de estas tres fuerzas, clima, agua y periodismo, vemos la oportunidad de poder entender la respuesta de la sociedad a la mayoría de estos retos urgentes. Por lo tanto, cuando sufrimos de inundaciones, esta es una situación sumamente urgente como crisis que ilumina y muestra los efectos y qué tan negativo es el cambio climático en una zona. O, por ejemplo, si hay sequías, habla de la negatividad del cambio climático y las tendencias del cambio climático. Sigamos adelante. Vamos a examinar en donde el clima, el agua y el género y la salud se unen. Y aquí les estoy tratando de mostrar la intersección entre el clima, el agua y el periodismo, pero también entre el cambio climático,
los datos en el periodismo y ahora el clima, el agua, el género y la salud. El clima, el agua y el género se han manejado en silos en cuanto a los informes que se brindan. Por lo tanto, hay informes de género que son distintos a estas otras situaciones, pero hay una relación entre clima, agua, género y salud. Como ejemplo, hablemos de las inundaciones. Las inundaciones es un problema hídrico causado por el cambio climático. Y si vemos la perspectiva de género, creo que hubo una inundación que ocurrió en Nigeria, esto en el 2022, y los datos demuestran que más mujeres y niñas fueron afectados con mayor desplazamiento que los hombres debido a esta inundación. Y este es un ángulo de género. Y en cuanto a salud, las personas estuvieron más expuestas a distintas enfermedades, muchas enfermedades hídricas a las cuales fueron expuestas estas personas y inclusive distintos tipos de insectos, distintos tipos de enfermedades transmitidas por los animales muertos que llegaron a tierra. Por ende, este es un ejemplo en donde el clima, agua y género se únense, hay una intersección entre los mismos relativos a esta problemática del cambio climático. Y aquí podemos ver la intersección entre clima, agua, género y salud. Sigamos adelante. Ahora, hablando de la intersección y del impacto de clima, agua, género y salud, hay algunos marcos que crean, digamos, esta interseccionalidad y que afectan estos 4 sectores. Aquí el marco interseccional es que si se intensifica la falta de agua debido a cambio climático, hay un afecto desproporcionado en mujeres, hablando de la inundación en Nigeria en 2022. Y aquí sencillamente les estamos tratando de dar un panorama general en dónde se ve esta intersección y en dónde prevalece. Aquí el cambio climático intensifica la escasez del agua que desproporcionadamente afecta a las mujeres y obviamente sufren también a nivel salud, enfermedades debido al agua, complicaciones maternas y desnutrición. Las mujeres y niñas entonces sufren la carga de tener que obtener el agua en muchas sociedades. Todos los sistemas son vulnerables a estos choques climáticos, a las inundaciones, a las sequías, con consecuencias como por ejemplo estos brotes de enfermedades. Estos son sencillamente ejemplos que estoy citando de Nigeria, que habla cómo las inundaciones nos hizo hacernos la pregunta de esta intersección entre el clima, el agua, género y salud. Es decir, revisamos la perspectiva del agua, de la perspectiva del agua, de género y de la salud, relativo a un solo problema, que fue la inundación. La intersección de todo esto se ubica el tema de la ODS. Entonces, en cuanto a clima, que es el número 13, la ODS número 13, que son las acciones climáticas, aquí vemos que el abordar el cambio climático requiere estrategias incluyentes que consideran el efecto cascada en cuanto al acceso al agua y patrones de enfermedad y vulnerabilidad para las mujeres. Y el agua es el ODS 6, es decir, acceso a agua limpia y saneamiento. Y la explicación al respecto es que el agua eh, eh, empuja la inseguridad en cuanto a cambio climático y los efectos en la salud y impone una carga aún mayor en mujeres y niñas. Como verán ustedes, esta es una intersección entre todos estos sectores y para el género, que estamos hablando del ODS 5, tiene que ver con igualdad de género y la explicación al respecto, desigualdad en cuanto al rol de género en la obtención de agua, en los cuidados maternos y magnifica el impacto a nivel ambiental en cuanto a salud y mujeres. Y el ODS
estrés, en cuanto a una buena salud y bienestar, crea cambio climático, estresores a nivel hídrico y obviamente crea enfermedades, riesgos maternos, etcétera. Así que podemos ver que nada o ninguno de estos ODS operan en silos. Están interconectados a través de los ejemplos, de las explicaciones. Verán ustedes que a través de las acciones climáticas estamos hablando de poblaciones vulnerables que son mujeres, que obviamente se ven afectadas por una falta de agua, saneamiento, también a nivel salud. Y en igualdad de género estamos hablando de los riesgos ambientales y relativos al género femenino, y estamos hablando también de comunidades marginalizadas y las enfermedades y todo lo demás que hemos mencionado. Sigamos adelante en cuanto a la creación de estas historias a través de los números. Aquí es el utilizar, cómo de manera efectiva utilizar los números para poder crear estas historias. Anteriormente, cuando hice la pregunta de qué número le darían ustedes ah, para poder hablar de estas historias de crisis hídricas en sus comunidades, perdón. Algunos dijeron 5, otras 6. Es uno de esos 5, ahí tienen datos y podrán examinar eso. Es decir, ¿en dónde está la comunidad en cuanto al ODS 5? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que deseamos lograr? ¿Y cuántos años conllevará el poder lograr el ODS 5? No solamente apoya la historia, es la historia. Y visualizar estas limitaciones pueden llevar a cabo acciones relativas a todos estos temas que son herramientas poderosas. Les doy este ejemplo, y más bien se los di al inicio de la sesión, en donde les dije que, por ejemplo, en cuanto a lluvia, verán ustedes, o lluvia o precipitación, verán ustedes que ha habido una baja a lo largo del tiempo o ha habido un incremento en precipitación. Y el ejemplo práctico son las imágenes satelitales para rastrear la reducción en chat y visualizar estas sequías para tener un impacto en estos mapas y las regiones que se ven afectadas. Y ahora pasamos a una falta de información en la negación de cambio climático. Y conforme el cambio climático cada vez se ve más visible y urgente, verán ustedes que el cambio climático obtiene más atención y más personas tienen más conocimientos en cuanto a cambio climático. También hay una falta de información, por lo tanto, esta falta de información climática está oscurecida debido a los datos. A veces informamos datos mínimos, cosas que no son, que las inundaciones no son tan contundentes. Por lo tanto, los datos tienen que ser revisados y utilizados para decir lo que deseas lograr. Por lo tanto, los datos son una herramienta poderosa y se pueden utilizar los datos a tu ventaja. Y ahí es en donde surgen los sesgos. Y tiene que ver con la cultura. Y tiene que ver con el escoger los datos. Y a veces la información no solamente confunde, pero corrompe las narrativas. Y obviamente es importante informar de la manera correcta, porque el cambio climático obviamente puede hacer no observar cuáles son las situaciones específicas ante estos sucesos, y los gobiernos deberían de responder ante estos sucesos, y a lo mejor probablemente el gobierno no esté observando la situación. Así que el periodismo con base en datos tiene que ser fidedigno. Les preguntaría a varios de ustedes, como por ejemplo, cuando recibimos o leemos las noticias internacionales, BBC, NBS, son ejemplos en los cuales estaríamos citando para obtener esta información internacional. Entonces imagínense CNN o BBC, alguna de estos medios que muestran información y que dicen que dicen, por ejemplo, información engañosa. Bueno, esto nos podría hacer pensar. Entonces, cada vez que vean en las noticias o artículos, quizás
independientemente de lo que vean, podrían estar pensando internamente, ¿esto es correcto? ¿Es correcto lo que estoy viendo? Entonces, a veces con la información engañosa no es causal, no es casual, sino intencional. Entonces, en esos casos, hay veces en las cuales algunos gobiernos incluso podrían tratar de hacerlo, me pueden corregir si estoy equivocada, pero quizás para mitigar el riesgo o para hacer que una institución se vea como menos dañosa o, por ejemplo, como algo medio menos que organiza mejor las cosas, entonces tratan de generar este efecto. Y en este caso, cuando la información engañosa se da a conocer, no es un error, sino que es intencional. Este tipo de acciones tienen que tenerse en cuenta y también habría que tener medidas que se tomen para protegernos de esta información. Por eso, hoy más que nunca es importante reconocer datos que son erróneos y poder también tener en cuenta o identificar las campañas públicas, la información científica. Y en este clima de negación o desinformación o información errónea, los periódicos no solamente cuentan historias, sino que también tienen que proteger la verdad que subyace a las historias que cuentan. Entonces, obtener los datos de fuentes confiables y verificar los datos es algo que puede negociar. El rol que tienen los periodistas o los investigadores o los narradores en general es verificar las fuentes, verificar muy bien los datos que utilizan para informar y saber siempre de dónde provienen esos datos, saber o identificar cuál es la metodología que se utilizó para reunir esos datos. Se trata de datos que reflejan la realidad. Se trata de contenido veraz y bueno, esto es justamente las bases de la información verídica y del periodismo responsable. La verificación es la única forma de proteger la veracidad. Entonces, antes de publicar cualquier cosa, uno tiene que preguntarse a sí mismo, ¿qué tipo de metodología se utilizó para obtener los datos? ¿Refleja verazmente la realidad? Etcétera. Entonces, hay algunos errores comunes que permiten que haya desinformación. Uno es esta selección específica o conveniente de los datos, es decir, utilizar lo que a uno le sirve e ignorar el resto. Puede ser que los datos se puedan utilizar para nuestra ventaja, se puedan manipular y se sorprenderán a darse cuenta de que a veces se utilizan los datos para adaptarse y para justificar un tipo de narrativa específica. Y verán que luego los datos son correctos, pero que no necesariamente hablan de ciertos temas que se utilizan justamente para satisfacer solo un tipo de narrativa. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es las imágenes visuales o las imágenes que son engañosas. Imagínense, por ejemplo, cuando utilizan un cuadro o un gráfico de tortas, un gráfico circular. Bueno, el gráfico circular debería servir para mostrar un porcentaje, una proporción de lo que sucede. Un uso erróneo de las imágenes, sean gráficos, sea cualquier otro tipo de asistencia visual, eso también contribuye a la desinformación. Lo veo mucho, por ejemplo, cuando se hacen historias sobre el clima, sobre el cambio climático. A veces se trata de hacer una noticia informativa para informar al público, por ejemplo, y se habla de la temperatura en grados Fahrenheit, o se habla de la cantidad de contaminación en partículas de ppm, y es importante que uno escriba las cosas en forma simple. Lo más simples posibles. Uno debería escribir las cosas como si estuviera explicándoselo a un niño de 10 años de edad. Y esto muchas veces
Es útil. En algunos casos, cuando vemos datos en los que no estamos seguros o no sabemos de dónde vienen los datos o no sabemos qué metodología se utilizó para recolectar estos datos, deberían tratar de buscar los mismos datos de otras fuentes, de más fuentes, para darse cuenta de si se trata de datos correctos. Si no están seguros de algo, siempre asegúrense de verificarlo más de una vez. Y otro tipo de defecto o problema son los datos desactualizados. Y no necesariamente los problemas que pasaron que tuvieron lugar en el pasado se aplican a la actualidad. Sí, tenemos cuadros de temperatura y los cuadros de temperatura que utilizábamos hace 10 años ya no necesariamente se aplican a la fecha actual. Uno puede utilizarlos para hacer una muestra histórica, pero si los utiliza para reflejar la realidad actual, se trata de información incorrecta. Quizás no muestran realmente el cambio de la temperatura. Este es un ejemplo de un informe climático y de un informe climático a la izquierda que está desinformado y otro que está verificado. Entonces se habla de desinformado, es que las temperaturas globales no se aumentaron desde 1998. Alguien podría creer esta declaración, especialmente si la persona escribe este artículo en una forma muy interesante, si se dice que son fuentes que deberían ser verificables. El informe verificado dice, a pesar de las fluctuaciones de corto plazo, las temperaturas, la media de temperaturas globales ha ido aumentando en forma paulatina desde el último siglo, con el año 1998 siendo inusualmente cálido, el año del Niño. Y después el informe que está desinformado, digamos, dice la Tierra se está enfriando y que el invierno batió todos los récords. Bueno, como dijimos antes, quizás una persona que no sabe mucho del tema podría tomarlo por cierto. Pero el término verificado es: los eventos climáticos locales no se contradicen con el calentamiento global. Los datos climáticos de larga data muestran que las temperaturas promedio globales están aumentando. Y después el siguiente, desinformado, es que el clima ha siempre cambiado naturalmente y que este es otro ciclo. Si bien existen ciclos naturales, los cambios actuales son demasiado rápidos y no necesariamente no se ven respetados en las emisiones emitidas por los humanos. Entonces, el informe verificado, bueno, no creo que sea una buena idea leer todo, pero quizás lo que podemos hacer es compartir estas diapositivas de manera tal de que cada uno pueda ir mirando con tiempo estos distintos ejemplos. Así que vamos a seguir hablando. Vamos a hablar de las mejores prácticas para evitar la desinformación o la información errónea. Entonces, en primer lugar, siempre obtener los datos de plataformas de datos que son autoridades confirmadas, como por ejemplo el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC. Tienen una página web que es muy fácil de usar. También tenemos la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. Y otra práctica útil para evitar la mala información es triangular los datos. Creo que mencioné esto antes cuando les estaba explicando cuán fácil es caer en la desinformación. Entonces, para verificar los datos, si no están seguros de dónde provienen los datos, traten de no confiar en un único conjunto de datos, sino de tratar de buscar al menos 2 o 3 fuentes confiables que confirmen la precisión y la coherencia de los datos. Otra buena práctica es entender las metodologías que se utilizan para obtener los datos. Hay distintos métodos, hay un método que es, el método del marco temporal, también la geografía.
Y otra buena práctica es saber hacer que los números sean comprensibles y no intimidantes. Como les mencioné, tratar cuando se trabaja con los datos, en lugar de decir algo se redujo o aumentó, quizás se podría tratar de dar algún tipo de información más formal. A ver, por ejemplo, para la temperatura global, en vez de decir que la temperatura global aumentó una vez en los últimos años o se duplicó o se triplicó, quizás se podría decir aumentó en X grados Celsius o grados Fahrenheit. Esto lo que hace es utilizar los números para que todos puedan entender, incluso para que un niño de 10 años lo pueda entender, para que sea entendible la información, que los números sean entendibles. Y para que esto sea entendible siempre es mejor desglosarlos y ponerlos accesibles de la forma más simple posible. Otra buena práctica es siempre indicar cuando los datos son estimados, están modelados o son incompletos. Por ejemplo, a veces uno puede obtener datos que utiliza para hacer proyecciones y en ese caso hay que tener mucho cuidado cuando los informa, cuando los da a conocer. Entonces, cuando uno hizo una aproximación de datos, tiene que indicarlo. Por ejemplo, la cantidad de precipitaciones se proyecta que disminuya o se proyecta que aumente, pero siempre teniendo en cuenta y explicando que son todas estimaciones. Y por supuesto, la última buena práctica, asegurarse de estar utilizando los últimos datos o la última información disponible. Y ahora sí seguimos. Pasamos a cómo interpretar las estadísticas climáticas. Este método nos ayuda a identificar y a interpretar los datos de la mejor manera y para que cuando interpretan sus datos tengan cuidado de no pasar el mensaje erróneo. El primero es que, los números son útiles solo si pueden ser bien interpretados y que uno tiene que utilizarlos con cautela y curiosidad. En primer lugar, tiene que entender las unidades, qué quiere decir 1 grado Celsius o 1 grado Fahrenheit, de manera tal de poder hacer un desglose o una explicación de manera tal de explicar los datos y representarlos de la mejor manera posible en su narración. Necesita primero, para uno narrarlo, necesita entenderlo, necesita tener un cierto grado de entendimiento. Y otro dato, por ejemplo, son las partes por millón de emisiones de dióxido de carbono, las ppm. Quizás en lugar de escribir ppm en la historia o en sus redacciones, uno podría aclararlo, decir son partes por millón. Quizás uno lo podría poner aunque sea la primera vez. Otra forma de entenderlo, cuando uno habla de datos específicos, cuando uno coloca el costo, el valor monetario de los costos o de los gastos, aclarar si se trata de euros o de dólares o incluso hacer una traducción de esas cifras. Y luego también otra cosa muy importante es aprender a diferenciar las tendencias de las cosas específicas, como si fueran capturas de pantallas, momentos clave. Entonces, cuando hablamos de los datos de las precipitaciones, por ejemplo, es importante identificar cuando se trata de una tendencia. La tendencia muestra un patrón a lo largo del tiempo, es decir, algo que captura un tiempo largo o al menos un lapso de tiempo, mientras que lo que llamamos snapshot sería justamente como una fotografía, algo específico, algo instantáneo que sucede en un momento que no necesariamente tiene en cuenta lo que sucedió en el pasado para poder hacer una proyección de qué sucederá en el futuro. Otra cosa importante para tener en cuenta es utilizar promedios, el medio, las medianas y los rangos y utilizarlos en forma correcta. Entonces, cuando se habla de promedio, se habla de un promedio general, ¿sí? De una imagen general. La mediana se ve menos afectada por los casos específicos, que son los que pesan sobre el promedio, y luego el rango,
que muestra el alcance entre los extremos. Entonces, por ejemplo, la temperatura promedio es la mejor forma de calcular rangos. Entonces, por ejemplo, se podría decir que la temperatura promedio podría parecer normal, pero que hay olas de calor que muestran extremos que aumentan. Y aquí se explican estos términos. Otra buena práctica es normalizar los datos para una comparación justa, es decir, utilizar cifras per cápita o porcentajes. Por ejemplo, utilizar emisiones por persona. O, por ejemplo, agua pluvial o precipitaciones por hectárea en un terreno. O, por ejemplo, las finanzas climáticas como porcentaje del presupuesto nacional. Entonces, en este caso, un ejemplo es cuando uno ve una cifra respecto de un país y quiere hablar de la financiación climática en un área o en una región, uno podría hacer un desglose. Entonces, en lugar de dar el número, es mejor hacer un desglose y decir cuánto se asigna por persona para luchar contra el cambio climático. En vez de dar una cifra total, dar un porcentaje por persona. Y esto permitiría ver el alcance del progreso o el alcance de, no quiero decir daño, pero el alcance de esta medida para analizar cuán buena o mala es la situación. Entonces, hacer este desglose y adaptarla a nivel por persona, por ejemplo. Y un buen consejo es que los números sueltos pueden ser desconcertantes. Entonces es mejor normalizar los datos para mejorar la justicia y la capacidad de comparación. Entonces, si estamos hablando de una población de 200 millones que tiene un presupuesto de finanzas climáticas de 200.000 millones de dólares en comparación con otro país que tiene una población de 50 millones de personas y que tiene un presupuesto que asignó, un presupuesto de 100 millones de dólares para la lucha contra el cambio climático, normalmente cuando uno ve la cifra, ¿qué es lo primero que uno piensa? Uy, este es el país que asignó 200 millones de dólares, está haciendo un mejor trabajo que el que asignó solamente 100 millones o 1 millón. Pero cuando uno hace el porcentaje por persona en cada país, se va a dar cuenta de que quizás el país que asignó menos, el que tiene una población de 50 millones y asignó 1 millón, en realidad está haciendo un trabajo mejor que el que está haciendo el país que como cifra neta asignó más. Otro ejemplo es también otra buena práctica es ser conscientes de la correlación con el causa-efecto. Y esto es importante porque no quiere que dos cosas sucedan o cambien al mismo tiempo, no necesariamente quiere decir que una causó la otra. Un ejemplo es que las áreas que experimentan casos de temperatura más alta informan mayor cantidad de casos de cólera o tifoide. Bueno, hay una correlación en este caso, por ejemplo, entre los casos de el clima cálido con los casos de cólera y casos de tifoide. Bueno, puede ser que haya una correlación, pero no que una dependa de la otra. Entonces, la realidad es que el aumento en la tasa de las enfermedades podría deberse a una infraestructura hídrica que está agobiada, malas medidas sanitarias o la falta de acceso a agua limpia, pero no necesariamente solo el calor, las temperaturas más altas. Entonces, se puede decir que hay una correlación, pero que no satisface la causa-efecto porque una no es causa de la otra. ¿Qué sucede con la transparencia y la confianza? Bueno, la transparencia construye confianza en un mundo en el cual se expande y se disemina la desinformación en forma veloz. Confiar y cada vez se confía menos en los medios de comunicación. Es importante asegurarnos de ser transparentes. Entonces, cuando hablamos de herramientas de fuente abierta, por ejemplo, compartimos datos, cada vez que uno ve un chat o información, uno confía
Y uno debería utilizar métodos transparentes, de manera tal de que si hay algún tipo de duda de las herramientas o de dónde se obtuvo la información, estos cuadros o mapas o infografía que hayan utilizado esté disponible. Entonces, cuando utilizan chats o historias o análisis, siempre es bueno mostrar de dónde obtiene la información, porque esto construye confianza y en cierta forma también invita al público y a la audiencia a participar del proceso. Entonces esto les permite demostrar que no tiene nada que esconder a la audiencia y la audiencia puede ver también la metodología que han usado para construir la información y también confían en su integridad, porque alguien que recibe esta información puede querer decir, bueno, sé cómo esta persona obtuvo esto y les permite siempre volver y confiar en todo tipo de información que hayan dado a conocer. En cierta forma es como democratizar el conocimiento, democratizar el acceso. Entonces se pueden utilizar herramientas accesibles como Tableau, Flourish. Entonces, si construyen sus cuadros con una herramienta específica y ponen el enlace, el usuario o el lector puede utilizar ese enlace para ver los datos con mayor claridad. Y esto construye y contribuye a la transparencia y a la confianza, porque es una invitación para que la audiencia utilice los datos y que entienda qué significan estos datos. Otro método para construir transparencia y confianza es la responsabilidad ética. La transparencia no es solo una buena práctica, sino que es una obligación ética en la era de la desinformación y la desconfianza y ayuda a luchar contra este problema de la caja negra en lo atinente a los datos periodísticos. Y también que se trata de una calle bilateral, de un camino bilateral. Los periodistas ganan credibilidad y las audiencias ganan capacidad, de manera tal de que aprenden a verificar los datos por sí mismos. Si pasamos, bueno, hablaba de la transparencia y la confianza y esta parte cubría también en qué medida esto, la transparencia y la confianza, están representadas en un buen periodismo y que un buen periodismo es el que invita a las personas a participar y les ofrece información en la cual puedan confiar, como siguiendo el ejemplo que di antes acerca de fuentes nuevas. Todos van a querer ver, todos confían en noticias internacionales como la CNN, etcétera. Y ahora, si seguimos avanzando, hablamos de el cambio de narrativas y el cambio de resultados. Los datos tienen la posibilidad de dar forma a la opinión pública. Y esto tiene el poder, o sea, una historia bien narrada y datos bien utilizados tienen el poder de percibir y de cambiar la opinión pública. Y promueve no solo la intervención de los oyentes, sino que también nos permite ver dónde focalizarnos y cómo deberíamos focalizarnos en los distintos temas. Este es el poder del periodismo basado en datos. Hace que lo invisible sea visible y hace que las cosas que parecían complejas se vean más simples. Y hace que no se pueda negar la información que se le está presentando en términos de contribuye a dar forma a las políticas, a generar más información, contribuye a recaudar fondos. Todo esto por eso es importante compartir los datos con la audiencia. El cuarto punto que aparece aquí en esta diapositiva dice que los datos contribuyen al impacto en las políticas, porque cuando uno utiliza datos para dar forma a las narrativas, pero que los datos también
impactan sobre el resultado y sobre el impacto de las políticas. Entonces nos permiten ver cómo percibimos los problemas y también cómo asignamos los recursos para resolverlos. Otro tema es que las narrativas dan forma a los resultados. Entonces, la forma en la que informamos la escasez de agua, las inundaciones, la contaminación y el acceso al agua no necesariamente refleja la realidad. Otro ejemplo es esta inundación que les decía de Nigeria en 2022. Algunos de los informes que surgieron lo podíamos utilizaban datos para amplificar el periodo, o sea, para verificar este periodo. Y para identificar cuándo sucedió esta situación. Y al identificar cuándo sucedió esta situación se daban cuenta del impacto que tuvo. En un momento podría haber tenido un impacto, en otro momento podría haber tenido otro. Entonces, cuando enmarcan sus historias con datos, esto da mayor confiabilidad y es como lo explicaba antes. Y nuestras políticas también van a impactar a las personas. Aquí lo estamos acotando al tema del agua, pero todas las tomas de decisiones van a ser impactadas por esto. Y los datos nos ayudan a identificar qué es lo que se necesita y también qué es lo que le gusta a las audiencias. Entonces, creo que esta es la última parte donde hablamos de los recursos y los próximos pasos. Creo que el primer paso para tratar de reducir nuestra narrativa a través de los datos y poder contar buenas historias y escribir buenos artículos que tengan un impacto es, en primer lugar, desarrollar una caja de herramientas de datos, es decir, cuáles son los sitios de los cuales pueden obtener los datos, cuáles son los métodos informativos que van a utilizar para contar historias. Puede ser, por ejemplo, que tengan un método, una serie de pasos que sigan para contar sus historias y cada vez que escriban sus historias, que las puedan escribir de forma clara y concisa. Un ejemplo práctico de esto es una cosa que hacemos en DataFight. Las historias simplemente surgen cuando uno escribe una historia, puede hacer un resumen y al final del día concluye la historia con esta enseñanza. Entonces nosotros lo llamamos un método que está basado en un formulario de 7 casillas de DataFight. Nosotros lo que hacemos es identificar distintas cosas. Por ejemplo, el primer paso es el ítem, si es una buena noticia, después entender cuál es el núcleo de la historia, que es normalmente el ítem que tiene que ver con causa-efecto o si es una noticia. El tercer paso es tratar de identificar la genuidad, el cuán genuino es esta noticia. El otro paso es la comparación, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo con esta noticia? ¿Está sucediendo solo en una región o está sucediendo en otras regiones también o en todo el mundo? El quinto paso es tratar de demostrar que esta noticia está relacionada con la causa y efecto que identificamos antes. Aquí se identifica si